buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Hernández Botero. Hago parte junto con mi equipo de trabajo del Consorcio de Vigilancia Genómica del Instituto Nacional de Salud, a través del convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad de Manizales. Este es el ciclo de conferencias que vamos a dictar para nuestro equipo de trabajo. Está conformado por estudiantes del semillero de enfermedades infecciosas de Gram, quien nos ayudará en el proceso de análisis de datos que se irán generando inicialmente en los procesos de entrenamiento y posteriormente ya en los procesos de vigilancia genómica de variantes y linajes. Bueno, entonces el objetivo de la charla de hoy es caracterizar el genoma de SARS-CoV-2, entender su origen y también entender algunos fundamentos muy sencillos de bioinformática que nos permitan entender qué es lo que vamos a hacer después. En la charla siguiente, que va a ser dictada por la doctora Marcela Orjuela, quien en este momento está en la pasantía en México, ella nos va a hablar de ya cómo entramos a esas estrategias para poder secuenciar el virus. Aquí no voy a hablar ni de Minion, ni voy a hablar mucho de cómo se secuenció, sino que vamos a hablar de la información que hay en ese genoma. Ese es el objetivo de ahora. Porque ya en las charlas sucesivas, ya con Carlos, vamos a aprender otra vez la parte ya de Minion específicamente y vamos a empezar a aprender cómo es todo el RTIC, que es el pipeline que necesitamos, y entender también un poco qué ocurre en el secuenciador, que es el gran reto que tienen nuestros otros compañeros del consorcio en la mayoría de los laboratorios del país. Entonces, lo primero, vamos a hablar unas cosas de generalidades que toca, o sea, así como pues, la mayoría de los que están atendiendo esta conferencia son estudiantes de medicina, que somos de salud, pues entonces tenemos que entender algunas cositas de bioinformática muy sencillas, pero también los voy a ir refiriendo algunas lecturas y textos claves que les pueden servir a ustedes para empezar a entender todo esto. Y ya vamos a ver entonces la caracterización de ese genoma, un poquito cómo se estudia y unas apartes importantes. Entonces hay que recordar que en nuestra carpeta tenemos este libro que es como la medicina interna de Harrison, pero de genómica, hecha por el doctor Jonathan Prebsner del Johns Hopkins, que es uno de los bioinformáticos médicos más importantes del mundo. En él ustedes van a poder entender mucho de bioinformática, pero la mayoría de los ejemplos son de bioinformática en humanos, recordando que los genomas de los humanos versus lo que vamos a analizar son colosales y por eso es a veces la dificultad de tener la capacidad de leer algunos archivos de bioinformática en computadores convencionales. La ventaja es que como los virus son pequeños, ustedes perfectamente en sus laptops y en sus computadores de mesa van a poder hacer los ejercicios. Entonces, para poder arrancar necesitamos definir tres cositas básicas, que como estamos en virus, por ejemplo, cuando hablamos del concepto de homología, no nos vamos a tener que meter todavía a entender ortólogos y parálogos. Pero sí tenemos que saber con respecto a las secuencias, tanto de nucleótidos como proteínas, que es el concepto de identidad y similaridad, que eso nos va a abrir completamente el panorama a todo lo que fue el descubrimiento del virus del SARS y qué es el tema de las variantes y cómo eso tiene implicaciones en la construcción de los primers para las pruebas de PCR hasta el diseño de las vacunas. Entonces vamos a arrancar primero por recomendarles este capítulo dentro del libro de Prebsner. Es un capítulo denso, yo lo he leído por ahí unas 6 o 7 veces y todavía le sigo sacando información. A medida que uno va avanzando más y va aprendiendo cada vez más, ese capítulo pasa de ser una cosa como completamente en chino. Listo, sacramentado, que ahora está. Perdón, es que el perro abrió el closet. Y qué peligro. Entonces, acá lo que vamos a ver son unos conceptos muy básicos, pero ustedes pueden ir leyendo, especialmente sé que aquí algunos de nuestros integrantes tienen una muy buena formación en matemáticas y aquí podrían ir ya mirando un poquito los fundamentos de cómo se hacen esas comparaciones de secuencias que permiten entonces sacar esa gran información que necesitamos, pensando incluso en un escenario donde algún día uno encuentre un brote de una enfermedad infecciosa desconocida, entre comillas, y uno puede hacer eso que hicieron en China y en Wuhan para poder descubrir que este virus con qué se relacionaba y cómo poderlo abordar. Entonces, hablando pues de estos términos de homología, similaridad y identidad, cito textual de Prebsner, 2 genes o proteínas son homólogas si ellas han evolucionado de un ancestro común, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que el coronavirus de los murciélagos, el RAT G13, ¿sí? Del que se ha hablado mucho de lo similar que es al coronavirus,
y el SARS-2 tienen un ancestro común, ¿sí? El providencial origen de esos dos posibles virus, pero aún no conocemos cuál es el ancestro común y probablemente ese ancestro común sea de décadas de antigüedad. Entonces hay que tener presente, y esto es uno de los retos más grandes en bioinformática, es entender de que dos secuencias son homólogas si tienen un ancestro común, ¿sí? Y esto es importante porque no hay grados de homología, o sea, no hay una cosa que es más o menos homóloga, no, las cosas son homólogas o no son homólogas, porque las cosas pueden ser análogas, o sea, pueden ser parecidas desde el punto de vista de las secuencias con algunas similitudes, pero que cuando se hacen unos análisis más profundos que tienen que ver con estadística, con las regiones de las proteínas, de pronto no tienen ninguna relación filogenética, o sea, no son homólogas, pero tienen algún parecido, por ejemplo, por un fenómeno muy interesante que es la evolución convergente, ¿sí? Presiones selectivas en dos sitios distintos del mundo hacen que el virus, por ejemplo, exprese dos mutaciones de incluso linajes distintos o incluso en animales o en seres complejos, que eso lo puede explicar mucho mejor Carlos, pueden haber incluso la evolución de convergencia en proteínas que no tienen nada que ver o que no están relacionadas. Entonces, gracias a estos conceptos es que nosotros podemos diferenciar los virus, los arbecovirus diversos en su grado de identidad y similaridad, ¿sí? O sea, sabemos que son homólogos porque tienen un ancestro común, pero las diferencias entre una y otra las podemos analizar a través de si sus secuencias o las posiciones de los alineamientos son idénticos o son similares, ¿sí? Esto obviamente pues tiene muchos más conceptos que tienen que ver con filogenia, que los exploraremos después, especialmente cuando nos metamos ya en la genómica de tuberculosis, pero por ahora necesito que sepan ese concepto básico, ¿sí? Dos genes, si dos genes o dos virus o lo que sea, son homólogos, sí tienen ese origen común y podemos analizar ese grado de parecido entre dos cosas a través de la identidad y la similaridad. Entonces, espero que esta tabla la tengan a la mano porque les voy a hacer un par de preguntillas que tienen que volver ustedes, muchachos, a eso, entonces espero que lo tengan por ahí en el celular por lo menos. Estas imágenes yo se las dejo ahí en el WhatsApp para que las tengan siempre permanente y las guarden ahí en el chat como imágenes favoritas. En estas tenemos dos cosas claves. Tenemos una, todo el bestiario de los aminoácidos, en el cual todo el árbol de la vida hace sus proteínas, diferenciadas de acuerdo a unas cosas interesantes. Primero, sus características físico-químicas, ¿sí? El porcentaje de frecuencia que hay en general en proteínas, ¿sí? Qué tan frecuente es cada uno de estos aminoácidos. Un poquito de la estructura química, ¿sí? Bien interesante esta parte de la estructura química. Y además nos dice cuál es la denominación del aminoácido en 3 letras, el nombre completo del aminoácido y la letra. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va metiendo en esto, llega un punto donde se simplifica, que uno siempre está hablando de una letra y ya está pensando en aminoácidos. Yo todavía, por ejemplo, no me he memorizado completamente pues, esto y me toca muchas veces mirar la tabla, pero es muy importante para uno poder saber a qué se está enfrentando. Van a notar ustedes entonces que están agrupados por estas características físico-químicas y esto es fundamental para entender qué mutaciones son más frecuentes y qué mutaciones son menos frecuentes y así entender un poquito de cómo es que información que nos da la secuenciación. Por otro lado, si aquí estamos hablando de proteínas, pues también necesitamos saber de nucleótidos, porque en los virus generalmente estamos mirando esas dos cosas de forma permanente. ¿Qué nos dijo la secuenciación de los nucleótidos? Y tenemos que inferir qué proteínas salen a partir de esos codones y de esas secuencias. Entonces, analicen una cosa clave de, me gusta este mapa circular que a veces puede ser confuso, hay gente que le gusta más tablas, pero para esta charla en particular necesitamos saber algo muy importante. Y es que, miren ustedes que esto tiene un agrupamiento con una lógica, ¿sí? Estos son los codones. Los codones para poder hacer un aminoácido están compuestos de 3 letras. Entonces miren que la letra inicial va a ser, por ejemplo, para todos estos aminoácidos va a ser la G. Después, por ejemplo, para este aminoácido, valina, va a ser la U, ¿sí? Cuando estamos hablando de ADN, acuérdense que sería una T. Y acá aparecen las opciones que llevan a que este codón finalmente, esas 3 letras en ADN, se conviertan finalmente en la proteína, perdón, en el aminoácido que se llama valina, ¿sí? Entonces, como ven ustedes, hay algunas letras que tienen muchas terceras, por ejemplo, esta
tercera posición tiene todas las letras posibles, ¿sí? Entonces, prácticamente siempre que hay una G y hay una U, no importa la mutación que siga en el tercero, va a quedar siempre, ¿qué? Una valina. Eso quiere decir que cualquier mutación en la tercera posición de este codón va a ser siempre una mutación sinónima, siempre va a ser una valina. Entonces, uno ve un cambio en el ADN, pero no vas a ver un cambio finalmente en la secuencia de proteínas. Hay otras, en cambio, que son un poco más críticas con respecto a la cantidad de mutaciones o de la cantidad de cambios que pueden resistir. Por ejemplo, miren el triptófano. Miren ustedes lo complicado que es este. O la cisteína, por ejemplo. Miren ustedes que es la U, la G y la G. Si cambia esta G por cualquier otra cosa, el triptófano, el W, inmediatamente va a cambiar y va a hacer una mutación. Vamos a tener una SNB, ¿sí? O una sustitución de nucleótido simple. Y cuando vemos muchas SNB ya tenemos una visión poblacional de lo que estemos analizando, ya podemos hablar de polimorfismos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que está en el libro de Prebsner, donde hablan de mioglobinas, o globinas, perdón, general humanas. Y acá entonces, a través de un programa que se llama BLAST, que lo que hace es hacer alineamientos locales de algo que yo necesito buscar con respecto a algo que yo le pido o que me lo busque en las bases de datos donde están todas las proteínas. Ese es uno de los capítulos grandes dentro de alineamiento, ese es el capítulo 5 en el libro de Prebsner, Aprender BLAST. En esa entonces, vamos a comparar, miren lo que está haciendo acá, eso lo pueden hacer, ustedes pueden coger este ejercicio, hacerlo igualito, allá en sus computadores, entran en vez de meterse a PubMed, se meten al NSB y buscan BLAST, y ahí en BLAST les aparece esta misma pantalla, y ustedes pueden, después les explicaría cómo pueden, por ejemplo, hacer este mismo ejercicio, pero con proteínas, por ejemplo, del SARS-2. Entonces, lo que hace uno acá es que uno simplemente él está acá poniendo una proteína completa, está diciendo que esta proteína es la subunidad beta de la hemoglobina, que la vemos precisamente acá, ¿sí? Y la va a comparar con el NP0005359, que vemos que es la mioglobina, ¿sí? Este es un árbol filogenético, eso después nos los va a explicar Carlos, y entre más distancia haya, pues obviamente las ramas son mucho más largas, entre más cambios o más sustituciones de nucleótidos haya, y entre más cerca una cosa de la otra, entre más cerca esté una cosa de la otra, pues menos sustituciones hay, y van a estar más cerca de ese árbol filogenético. Entonces, de hecho, aquí me sirve para explicarles un concepto que después vamos a analizar, y es que las proteínas de nuestro organismo muchas veces evolucionan por duplicación de esas proteínas. Las proteínas se duplican y empiezan ya a mutar esas dos proteínas que tenían una función igualita, y esas mutaciones al irse volviendo divergentes hace que nazcan nuevas funciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, las alfa globulinas de las beta globulinas tienen un ancestro mucho más anterior, ¿sí? Y ese proceso de duplicación ha hecho que salgan todas estas globulinas que permiten entonces tener diferentes funciones, ¿sí? Entonces, pero tengan en cuenta que todo esto son humanas, ¿sí? Esto quiere decir que estas proteínas son parálogos, están dentro de nosotros, en nuestro genoma, y permiten entender la diferencia entre proteínas que tienen un mismo origen, ¿sí? Pero que hacen parte de un origen común y se han ido divergiendo para nuevas funciones. Entonces, vamos a ver qué cambios tiene eso, o sea, qué diferencia hay entre esta beta-globina y esta mioglobina que está dentro de nuestro genoma, cuál es su similitud, qué tan parecidas son. Pues vamos a analizar. Este es lo que suelta el resultado del BLAST, ¿sí? Y aquí vemos entonces, query es lo que yo estaba buscando, o sea, que query, debería haber puesto aquí de pronto el titulito, query sería entonces beta-globulina, y aquí abajo entonces está la mioglobina, que es un poquito más distante. ¿Qué vemos entonces? Donde hay una letra que es igualita entre la beta-globina y la mioglobina, ¿sí? Va a quedar aquí como una L, L, E. Entonces vamos a contar cuántos aminoácidos entre las dos proteínas son idénticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 aminoácidos que son idénticos, ¿sí? Y lo vemos precisamente acá. El porcentaje de identidad de esta proteína, de cuáles aminoácidos son idénticos,
Vemos que son 37, ¿sí? 37 para un porcentaje de identidad del 25%. Entonces, ojo con esto. Quiero que ustedes, pronto el que esté en el computador, pues puede tener el celular en la mano, se metan al celular, ¿sí? Y me digan, gracias a esos dos esquemas, a las dos tablitas de proteínas que les pasé, que les compartí, díganme a qué aminoácido es la T, ¿sí? Y qué aminoácido es la S y a qué grupo pertenecen. Alguien que nos diga. ¿A qué aminoácido pertenece la T y a qué aminoácido pertenece la S? ¿Qué aminoácido es la T? Sería treonina, ¿no? Esa sería la treonina. Excelente, muchachos, muy bien. ¿Y cuál es la S? Serina. Muy bien. ¿Y a qué grupo de aminoácidos pertenecen? Pertenecen al grupo de aminoácidos que no tienen carga y son polares, ¿sí? Aminoácidos polares que no tienen carga, hacen parte de ese grupo. Ahora miremos otros dos aminoácidos, los que siguen, la P y la D. ¿Qué aminoácido es la P? La prolina, que es un aminoácido no polar hidrofóbico. ¿Y qué aminoácido es la D? Prolina. Sí, prolina sería el primero, la P, o sea, de la beta globina. Pero, ¿qué es lo que encontramos en la secuencia de la mioglobina? ¿Por qué se modificó? Por la D, que es un ácido aspartico, que es un aminoácido con carga negativa. Pasamos de uno no polar hidrofóbico a uno de carga negativa. Entonces, aquí ahí sí hay un cambio muy importante, ¿sí? Desde el punto de vista bioquímico. Porque yo cambiar de un no polar a un ácido, a un aminoácido, perdón, de carga negativa, es un cambio bioquímico importante que puede afectar la función de la proteína. Entonces, si ustedes cuentan dónde hay estos más, se dan cuenta, y si hicieran el ejercicio de irse cada uno de estos más, encontrarían que estos más son sustituciones de aminoácidos, los cuales son similares desde el punto de vista de sus funciones bioquímicas. Entonces, cuando ya contamos los más, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si sumamos eso a lo que teníamos, ya vamos a pasar de 37. No sé si conté mal los más, pero pues antes de la clase los conté muy bien. Ahí ya tenemos entonces positivos 57 hits, entre lo idéntico y lo similar. El resto sí son cambios grandes. Hay otra cosa que se llaman los gaps, que son las brechas, que eso se dan cuando hay inserciones o deleciones, que como vemos acá, por ejemplo, hay dos aminoácidos que no están presentes, que aparecieron acá, por ejemplo, en esta proteína, ¿sí? O sea, no están en la beta-globina, aparecieron en la mioglobina, o sea que probablemente estos gaps, probablemente sea una inserción, ¿sí? En esta proteína se insertaron dos aminoácidos que no están en esta. Eso en otros contextos es muy importante. En tuberculosis hay unos mecanismos de resistencia que dependen mucho de inserciones y de lesiones, pero por ahora nos vamos a enfocar muchísimo en las sustituciones de un solo nucleótido y en entender, esas sustituciones de nucleótidos son sinónimas o no sinónimas, y si son no sinónimas, son idénticas o son similares, o son definitivamente no similares y probablemente tienen un impacto bioquímico. Eso, hasta ahí, muchachos, de bioinformática es lo que yo necesito siempre, que cuando vean una mutación se pregunten, ¿es no sinónima, sinónima? Si es no sinónima, tratar de dilucidar si es una sustitución similar, o si no es similar, entonces sí lleva a un cambio importante de la función de la proteína, ¿sí? Entonces, para redondear, tenemos que la identidad, hablamos que hay identidad en una posición de un alineamiento cuando ambos aminoácidos son el mismo, ¿sí? Y ojo con esto, los aminoácidos pueden ser el mismo a pesar de que en la secuencia de nucleótidos, o sea, del ADN y del ARN, las letras de pronto eran diferentes. Acuérdense que cuando modificamos el tercer codón, muchas veces eso no tiene tanto impacto, porque muchas veces, como vimos, por ejemplo, en ese aminoácido, 4 opciones, cualquiera de los cambios siempre llevan en ese tercer codón al mismo aminoácido. Entonces, muchas veces pueden ser simplemente lo mismo, a pesar de que la secuencia nucleótida sea distinta. Entonces, puede ser una mutación sinónima, ¿sí? Que no tiene ningún cambio. Ya ahora hablamos de similaridad, hablamos que hay similaridad en una posición de un alineamiento cuando los aminoácidos involucrados tienen características físico-químicas similares. Y ya cuando no son similares, ahí es donde vienen esos cambios grandes de la bioquímica. Entonces, ¿cuándo hablamos del porcentaje de similaridad? ¿Sí?
Y ustedes ya de aquí para arriba vamos a ver solamente eso, entonces ya les va a calar muy fácil la idea. El porcentaje de similaridad de dos secuencias es la suma de lo idéntico más lo similar, ¿sí? Entonces, en este caso, el porcentaje de similaridad sería el 39%, que es la suma de las identidades de lo que es idéntico más los más, que son las secuencias que son similares. Entonces hablamos de un porcentaje entre la beta-globina y la mioglobina de similaridad de un 39%. O sea que miren que igual esas proteínas están emparentadas, pero igual ha ido divergiendo mucho o tienen pues mucha divergencia en otros sitios del genoma. Y eso, obviamente la mioglobina pues trabaja en el músculo y la beta pues trabaja en la sangre, o sea, han ido encontrando sus funciones en tejidos distintos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Esto qué implica? Cuando una proteína muta, las mutaciones que confieren cambios por aminoácidos de diferente funcionalidad pueden tener efectos deleterios, mientras que los cambios por aminoácidos similares pueden mantener la función de la proteína, a pesar de que la secuencia de ADN cambió de forma ostensible, ¿sí? Incluso con un cambio de aminoácido. Ah, pero es que es el mismo aminoácido polar, listo. Las sustituciones de aminoácidos no van a ocurrir con la misma frecuencia, o sea, los 20 aminoácidos acá y ponen los otros 20 aminoácidos acá, y usted empieza a mirar la probabilidad de que este cambie por este, evidentemente no es lo mismo, no ocurren con la misma frecuencia en la naturaleza, ¿sí? Hay unas mutaciones muy poco frecuentes o incluso muy raras, y otras que son extremadamente frecuentes, ¿sí? Así, abuelo de pájaro, ¿ustedes qué dirían? ¿Por qué una mutación, un cambio de un aminoácido por otro es demasiado raro en la naturaleza? ¿Qué creen que les indica eso? ¿Qué le produce a la proteína? ¿Beneficio o daño? Digamos, pues por lo general es daño, o sea, en las enfermedades que uno ve que hay ese cambio Bien, es por lo general el daño. Y la que exacto. siempre ponen de ejemplo de esto es la de pues, de la anemia de células falciformes, donde pasa exactamente lo mismo, se cambia por glutamato, que es menos polar, pues, con carga negativa, y entonces por eso se polimerizan las cadenas de globina. Exactamente, ¿sí? Entonces, la naturaleza es sabia. Entonces, cuando hay un cambio de aminoácido y daña la forma de la proteína y esa proteína daña el funcionamiento del organismo y ese organismo disminuye el fitness, o sea, su capacidad de adaptación, o sea, su capacidad de reproducirse y sobrevivir, pues la naturaleza es sabia y esa mutación es cada vez más frecuente, pues es cada vez menos frecuente, perdón, ¿sí? Entonces, esto permite saber qué tan frecuente, cuál es la probabilidad de que hayan cambios realmente entre aminoácidos, y esto de ahí viene toda la parte de alineamientos, que es una clase completa, probablemente de toda la tarde con Carlos, muy densa, donde se ven entonces las matrices de alineamiento, precisamente tratando de identificar qué tan probable es que realmente dos proteínas sean homólogas, pues realmente tengan una similitud, o que eso sean errores, o que esas mutaciones sean infrecuentes, y eso permite crear unos sistemas de puntuación y diferentes matrices de puntuación, y eso es prácticamente el caballito de batalla de la bioinformática. No nos vamos a meter en esto porque queremos como que ustedes se vayan como enamorando del tema y no arrancar por lo denso, por las ecuaciones y las cosas y que ustedes me aburran, sino que vayan entendiendo las implicaciones de esto. Entonces, por ejemplo, de los 4 de los 5 aminoácidos menos mutables, triptófano, cisteína, fenilalanina y tirosina, solamente están especificados por 1 o 2 codones, mientras que ustedes vieron que otros tenían 4 codones distintos para que funcionaran en este. Claro, entonces entre menos mutable, pues es que tiene menos de dónde pegarse, ¿sí? Y lo otro es que, por ejemplo, una mutación en cualquiera de las 3 bases del triptófano es garantizado que cambia el aminoácido de forma de que produce un cambio importante en la proteína. Entonces, obviamente el triptófano es una de las mutaciones menos frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿para qué esto y qué queremos con esto? Pues para empezar a entender un poquito de dónde viene el SARS-2 y qué es lo que nosotros hacemos en bioinformática, ¿sí? Entonces, ahora sí, con base en ese tema del porcentaje de similaridad, ¿sí? Interpretemos esta imagen, ¿sí? Entonces, me vuelvo qué pena otra vez al título, ¿sí? Este es uno que salió, este es nuevo. Ojo que con esto vamos a hacer como una especie de círculo interesante en la literatura, ¿sí? Porque una cosa es la literatura que salió al inicio, miren que esto es un artículo de este año donde aclara muchísimas cosas del virus SARS-2, pero lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar por esto para entender de dónde carajos viene el SARS, pero luego vamos a ver el embale que tuvieron los primeros científicos por allá en febrero del año pasado,
para tratar de entender esto dónde venía. Entonces, evidencia de coronavirus relacionados con SARS-2 circulando en murciélagos y pangolines del sudeste asiático. Ya no es un problema de China, este artículo dice, ojo, que esto es una cosa bastante amplia. Entonces, esto que ustedes están viendo es un mapa de similaridad, ¿sí? Tenemos las posiciones de los nucleótidos, el genoma de SARS mide 29.900 letricas, pares de bases, y acá vemos qué tan similar es algo con respecto a una cosa que yo le pongo de referencia. En este caso están haciendo un simplot, o sea, un plot de similaridad, de porcentaje de similaridad de la secuencia completa de 10 coronavirus usando uno de esos coronavirus raros que encontraron en murciélagos, el RAC CS203 como genoma de referencia, y tiene más o menos lo que hemos visto, ustedes ya sé que ya han ido leyendo lo de la proteína S, la M, la N, la E, y por acá donde están todas las proteínas no estructurales. ¿Qué? Alguien interpréteme esa gráfica. ¿Qué notan ustedes de esa gráfica interesante? Analícenla por un momentito. Tengan en cuenta que el SARS-2 es el rojo, la secuencia roja, ¿sí? Que viene aquí, rojo, rojo. O sea que miren que el SARS-2 es muy parecido a este genoma viral de murciélago, ¿sí? Que no produce enfermedad en humanos por ahora, ¿sí? Miren ustedes como viene similar, o sea, miren que acá en todas estas posiciones el porcentaje de similaridad es casi el 100% por encima del 90%. Acuérdense la mioglobina y la betaglobina, lo diferentes que eran. Venimos acá, miren acá en esta zona, acá casi 100%, ¿sí? Todos estos coronavirus, rojo, SARS-2 con respecto a este, y después venimos acá y ¡trum! Este bache entero. ¿Listo? ¿Qué les llama la atención? Alguien que de pronto interprete esta gráfica. Es que pues el SARS-CoV-2 se parece mucho, especialmente en ese genoma y en esa parte de ahí donde es el gran cambio, al SARS, pues a la RATG13, que esa es la del murciélago, Ajá, muy bien. Sí, y señor. pues y a las otras, y a varias que hay, que supongo que son las del pangolín. No, ahí no recuerdo bien cuál es la del pangolín. Ahorita vamos a profundizar más en el pangolín para que se extrañen y entiendan de dónde carajo salió esta vaina, ¿sí? Quiero que noten varias cositas. Eso es un punto importante. Primero, que con respecto al RAT-G13, que era el coronavirus que se había aislado unos años atrás de murciélagos muy cerca de China, donde pues fue la emergencia de la pandemia, es muy similar, ¿sí? Entonces vemos cómo con respecto a este coronavirus se disminuye su similitud justo en la proteína S, que es la proteína espícula que interactúa con el receptor, que hay diferentes receptores para los coronavirus. Aquí estamos hablando puros betacoronavirus, arbecoronavirus. Y otro de los detalles interesantes es que en algunas partes iniciales donde hay unas proteínas importantes, por ejemplo, para las interacciones intracelulares del genoma y de las proteínas, miren que hay unas diferencias con otros coronavirus que no tienen mucha importancia, como son, por ejemplo, este RCO319, este GX y este SL1. Mientras que acá en la proteína S, miren que este genoma, el RMYN0, es otro bien parecido a este de referencia. Entonces, acá tenemos una similitud grande con el RAT-G13, que es de los murciélagos, y tenemos también una similitud bien importante probablemente con uno de estos coronavirus de pangolines. Ya vamos a ver precisamente esto. Estos fueron los sitios donde ellos muestran, acuérdense que se pensaba que esto era solamente un problema de acá de China, pues de toda la parte de China, pero no, miren ustedes hasta donde llegaron los análisis de murciélagos. Todos estos son coronavirus de murciélago, lo que se está mostrando ahí, y ya el virus como tal que sale del humano. Entonces miren ustedes la similitud que había de todos estos coronavirus circulantes, incluso que algunos hay por acá en Japón. O sea, la posibilidad de que emerja la pandemia después es bastante elevada, ¿sí? Entonces acá precisamente vemos cómo se agrupa el SARS-CoV-2 de Wuhan, ¿sí? Con el coronavirus RAT-G13 que ya se conocía, y estas dos secuencias que vienen precisamente de otras zonas del sudeste asiático, ampliando aún más el espectro de estos virus.
Y miren ustedes, una cosa bien interesante es que cogiendo el genoma completo, que ahí es donde está el GXP5L, vamos a ver si lo analizaron acá, GXP5L, ya nos devolvemos acá. GXP5L, no lo montaron en este mapa, sí, ahorita analizamos pangolín por aparte. Vemos que el porcentaje de similitud de los virus de pangolín son mucho menores al de los beta coronavirus de los murciélagos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué este RMYN02 o este RADG13, por qué no hemos encontrado circulando en las poblaciones humanas? ¿Qué es eso que pasó con ese maldito coronavirus que hizo entonces que ahora sí fuera capaz de saltar de humano como saltando de piedrita en piedrita sin ningún problema? Entonces eso es lo que permiten entender los artículos que siguen a continuación. Entonces, ¿qué concluyen los investigadores de este artículo? Primero, el descubrimiento del RADG13, que era anterior, hablaba de una probabilidad muy alta de un origen de coronavirus, ¿sí? El descubrimiento de estos lo aumenta aún más porque ya se encontró incluso coronavirus con más similitud que incluso ese RADG13, ¿sí? Los nuevos coronavirus relacionados del sudeste asiático están activamente circulando, o sea que hay una pandemia esperando a que ocurra, que el animal, que el murciélago X se encuentre con otro hospedero intermedio, que haya una recombinación y vuelva a aparecer entonces SARS-3, SARS-4, SARS-5. Y aquí, ojo, que aquí viene la parte clínica, porque hasta ahí hay, bueno, sí, muy chévere las secuencias. Lo interesante fue que también le tomaron muestras a los murciélagos y analizaron el potencial de neutralización de los anticuerpos. Entonces, miren pues lo interesante, anticuerpos con capacidad de neutralización del SARS-CoV-2 fueron detectados en los murciélagos de la misma colonia y en un pangolín de la vida silvestre en un punto de chequeo en Tailandia, ¿sí? Ese no se involucró, ese genoma no lo involucraron ahí, pero lograron sacar esta conclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente lo que sería el origen común del SARS-CoV-2 infectaba activamente murciélagos y pangolines, y ahí tenemos entonces, gracias a la inmunología y no a la genética, la conexión de los dos animales, de que probablemente se encuentren de alguna forma y de que permitan entonces una posible recombinación de lo que sea bueno que tenga el virus del pangolín, que ahorita vamos a ver qué es, y de lo que tiene estos SARS-CoV-2 que vimos que son muy parecidos entre sí a todos estos coronavirus de murciélagos, pero que nunca habían podido saltar a nosotros porque algo les faltaba, ¿sí? ¿Y qué es lo otro interesante? El antisuero en contra de la región RBD del RMYN02, que fue uno de los murciélagos que se encontró en estas cuevas, fue capaz de hacer una neutralización cruzada, ¿sí?, contra el SARS-2, a pesar de que la región del RBD, ¿sí?, de estos genes, pues, de los coronavirus de murciélagos de las cuevas del sudeste asiático, no se pueden unir al receptor AC2, ¿sí? Esto es bien importante y bien interesante porque demuestra cómo puede haber neutralización cruzada de ese SARS-CoV-2 con respecto a estas proteínas de coronavirus de murciélago que están por ahí volando felices, pero esa región RBD todavía no tenía lo necesario para poderse pegar a nuestras células al receptor AC2 y poder entrar entonces al humano, ¿sí? Entonces ahora sigamos armando las piezas del rompecabezas. Esto pasó hace poco, este es uno de mis héroes, este señor es el doctor Peter Daszak, que es el que arrancó con todas, el que me metió a mí en esa vuelta a enfermedades emergentes para hablar de cambio climático y todo eso, fue ese señor que ven ustedes en la imagen. Él maneja la Ecoalianza Global para precisamente hacer este tipo de análisis de amenazas, y él lleva hablando 10, 15 años de esto de pilas, que si seguimos haciendo lo que le estamos haciendo a la naturaleza, va a salir una pandemia, y tenía absoluta razón. Entonces, obviamente, la OMS con otro grupo de expertos fueron los que los mandaron a el Instituto de Virología de Wuhan a hacer todos los análisis. El informe es extensísimo, son como 130 páginas, pero se exploraron 4 escenarios y se llegaron a estas conclusiones. La transmisión del SARS-2 de un animal reservorio, probablemente murciélagos, a otro hospedero intermedio en el cual el virus se estuvo movilizando antes de infectar humanos es de una probabilidad alta a muy alta. Y eso es justo, esto incluso salió antes de este estudio que les mostré, donde se observa claramente de que
el virus original del SARS-CoV-2 había probablemente estado saltando en los pangolines y había estado saltando también en los murciélagos y por eso tenían anticuerpos neutralizantes. Pero falta algo, hubo algo que pasó que hizo que ese virus saltara finalmente al humano. La otra opción es que un spillover, o sea, un chilguetazo directo, una transmisión antropozoonótica de forma primaria de una vez directamente de las personas, de un animal reservorio tipo murciélagos, se consideraba como probable. Pero ya vamos a ver que hay menos evidencias de esto porque se necesitaron adquirir, se necesitó tener un proceso de transmisión donde hubieran interactuando murciélagos, pangolines y que hubiera transmisión activa. Y después, cuando ya empezó a llegar al humano, ya se dio otro cambio más que llevó finalmente a la pandemia. Lo otro es que posiblemente pudo haber ocurrido de carne fría de un animal infectado. Ustedes saben que en China comen todo lo que se mueva, bote o no bote sangre, y la que realmente es extremadamente improbable, y ahorita vamos a ver las evidencias genómicas de eso, es de que haya sido una infección de un laboratorio o algo diseñado por el hombre, ¿sí? Entonces, a este punto puede ser que cualquier virus intermedio de ese que haya logrado conectar todo haya desaparecido del hospedero intermedio. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de hacer todo el esfuerzo por muestrear o hacer los análisis sobre el hospedero reservorio, que serían los murciélagos, como se ha venido entonces haciendo. Entonces, de conclusión, se establece una posible ruta de origen desde el sur de China en relación con el comercio de fauna silvestre, dado que en el sur del país están la mayoría de los coronavirus de murciélagos relacionados con SARS-2. Y ya lo que va a hacer entonces el equipo, como ya acabo ya mostró este informe, es irse al sur de China a empezar a analizar los posibles hospederos intermedios mientras se sigue haciendo muestreo ya biólogos del reservorio que serían los murciélagos que están alrededor de China, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, pero si esto ocurrió, esto es en el centro de China, sur de China, ¿qué carajos pasó? ¿Sí? Malasia está por allá al sur, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué de pronto fue lo que llevó a todo este problema? Entonces, esto es una noticia de diciembre 17 del 2019, cuando todavía esto no había empezado. Ya por ahí habían chismes en los canales o en las páginas de enfermedades infecciosas de brotes de que estaba pasando algo en China, pues no se han identificado nada, que ya habían pacientes desde el 1 de diciembre. Y miren ustedes que aquí estaban hablando de una enfermedad devastadora que había matado un cuarto de los cerdos del mundo. Había otra pandemia que probablemente a nosotros como médicos humanos no nos importaba, que es la famosa peste relacionada con cerdos, que es un grupo en este momento de virus que ni me acuerdo, tiene pues un nombre raro y es una familia pues que no tiene nada que ver con enfermedad humana, para que también se relaje. Y fue precisamente esto, como China produce un tercio de los cerdos y el 25% de los marranos se murieron, entonces, y la demanda en China es muy grande de carne de cerdo, entonces, claro, todos los precios de carne de res, de cordero, empezaron a aumentar a medida que las familias buscaban alternativas al cerdo. Esto hizo entonces que los precios internacionales de la carne subieran un 20% en 2019 en todo el año, y Brasil, eso hizo que empezara a quemar más Amazonía para poder poner más vacas, para poder responder a la demanda de cerdos, a la demanda, perdón, de carne que tenía China ante esta enfermedad emergente. Miren cómo una pandemia animal probablemente tuvo relación con la emergencia de la pandemia, porque ¿qué es lo que pasa? Debido a este fenómeno, como los criaderos de cerdos se vaciaron, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los chinos? Aumentó el consumo de carne silvestre y empezaron entonces a llevar pangolines, serpientes. Esta es una foto bastante dramática, me parece a mí terrible, donde se ven mapaches, serpientes, tejones, todo esto es en un área de 2 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, claro, no habían cerdos por otra pandemia, deforestamos el Amazonas, miren cómo todo tiene relación. Y aparte de eso, necesitamos entonces más carnes de animales fríos, y obviamente llevar un animal muerto es muy costoso, ¿sí? Porque yo necesito cadenas de frío, se me pierde la carne. Entonces, en cambio, si usted mantiene el animal hidratado y el animal aguanta el viaje, usted puede mandar los animales vivos. Entonces, claro, muy probablemente ese SARS-2, ¿sí? Que era capaz de infectar pangolines y era capaz de infectar murciélagos, esa interacción entonces entre los animales, porque también obviamente hay comercio de murciélagos, hizo que el virus estuviera allí ciclando, listo, miren ustedes las personas allí al lado de todos estos mercados, listo a que uno de estos pegara un estornudo, una tos y arrancara la pandemia como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos entonces? Ya vamos cerrando como la brecha de lo que desconocíamos.
tenemos murciélagos en China, ¿sí? En todo China, llenos de coronavirus muy similares al SARS-2, y en Malasia, sur de China, o sea, hacia el sur de China, tenemos los berracos pangolines, que son además unos animalitos encantadores. Entonces aparece este artículo que es absolutamente brutal, que salió en julio de 2020, donde ya se empezó a demostrar qué es lo que estaba pasando. Entonces habla de la emergencia del SARS-2 a través de la recombinación y una fuerte selección de tipo purificadora. Ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? O sea, una selección natural brutal que hizo que ese virus, ¿qué fue lo que aprendimos ahora? Que las mutaciones no sinónimas que llevan a cambios de aminoácidos que no se parecen, pueden llevar generalmente a la muerte del animal. Pues aquí lo que pasa es que parece que lograron una mutación adaptativa porque logró pegar dentro de los humanos, y hay tantos humanos que entonces se produjo un proceso de selección natural brutal a partir de ahí. Entonces vamos a analizar qué nos dice este. Miren ustedes, miren ustedes otra vez esto, un mapa de similaridad, por eso necesitamos saber similaridad. Ahora, chicos, díganme, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Sí? Ojo pues que aquí tenemos, ahora sí, ya de referencia tenemos el SARS-2, ¿sí? O sea, ahora sí, no un SARS de murciélago, no, ahora sí el maluco este asesino. Entonces, la secuencia que ahorita vamos a ver de dónde salió, la Wuhan 1 está comparada con el RAT-G13, el PAN, o sea, de pangolines, PAN, BAT, SARS-1, ¿sí? ¿Sí? Que este fue el del 2003, y los coronavirus de murciélagos. ¿Quién me interpreta esta gráfica? ¿Qué les llama la atención? Pues pensaría que hay una gran diferencia en, pues como al principio de lo que codifica la proteína S, una similitud muy grande en los dos genomas con el primero, con el RAT-G13. Pues la similitud es mucha durante todo el genoma, pero también hay otros en los que el genoma sí es muy diferente en toda la secuencia. Pero pues principalmente la diferencia en la proteína S es como lo que más se resalta ahí. Y quiero que observen una cosa. Noten lo siguiente. Miren ustedes que el RAT-G13, que es muy parecido al SARS-CoV-2, miren que esto es rosadito, aquí va aquí pegadito, aquí hace una brecha, y vamos a ver precisamente esta brecha, qué acontece en esta posición 2, ¿sí? Observen ustedes que quiere decir que si el SARS-CoV-2 venía de murciélagos, pues ese SARS-CoV-2, todas estas proteínas interactúan muy bien con nuestras células, ¿sí? Aquí acuérdense que están todas las proteínas no estructurales. O sea, son capaces de hacer el ciclo a nivel intracelular. Entonces, esta mala noticia ya estaba aquí lista. Pero miren ustedes que todas estas proteínas no estructurales, miren que está el ORF1A, ¿sí? el marco de lectura abierta 1A y 1B, y aquí hay un montón de proteínas, como unas 16. Miren ustedes qué tal las secuencias de los pangolines, los coronavirus de los pangolines. Los coronavirus de los pangolines no son muy buenos, ¿sí? Pues probablemente no sean muy buenos porque no tenemos una pandemia de virus de pangolín, sino probablemente de un virus de murciélago que recibió otra cosa. Miren ustedes que hay una gran diferencia entre estas secuencias de pangolines con respecto al SARS-CoV-2. Miren que hay unas grandes divergencias, y otros murciélagos aún más, ¿sí? Y entonces vamos a concentrarnos, porque aquí hay unas cosas extrañas. Vemos que este RAT-G13 tiene algunas cosas muy parecidas, tiene un gran porcentaje de similaridad, hay que hablar así en esos términos de una vez, ¿sí? Pero vemos que con respecto a todos los otros, porque es que miren que por acá está incluso el SARS-1, miren que el SARS-1 es una raya que baja por acá, o sea, hay una gran diferencia entre la proteína S del SARS-1 que fue capaz de infectar humanos y la que tenemos nosotros como tal, pues en el SARS-2. Pero miren ustedes cómo hacia acá, hacia una cosa que vamos a ver que es esta región 2, vemos que esto se parece mucho a el RAT-G13, y vemos que acá con estos coronavirus de pangolines también tienen un porcentaje de similaridad superior al 70% con respecto al SARS-2. Entonces, analicemos. Entonces, acá tenemos, entonces, la región 1, ¿sí? Que es todo el ORFA, ¿sí? Aquí tenemos los coronavirus de humanos. Esos coronavirus de humanos, ¿a qué se parecen? ¿Sí? Se nos parece a lo lógico, ¿sí? Se nos parecen a los coronavirus de murciélagos y se nos parece al coronavirus de el RAT-G13, lo más parecido que hay, ¿cierto? Perdón, lo más parecido que hay. Y acá en esta región
que son las proteínas no estructurales, miren lo lejos que están los virus del pangolín. Muy lejos, sí, ahí están fuera, son una rama aparte, ¿sí? Listo. Ahora vámonos a la otra región. ¿Sí? Estos son los murciélagos. Ahora vámonos a la otra región. Esta es la región 2. Entonces miren ustedes que si ya agrupamos, volvemos a hacer un árbol filogenético, no basándonos en esta región 1, sino basándonos en esta región 2, ¿qué cambio notan ustedes allí, chicos? ¿Qué les llama la atención? Como, uy, ¿qué es esto tan raro? ¿Qué les parece ese pan SL-CoV ahí como tan cerca de SARS? Miren que esto es lo raro. Si yo me voy a la región 1, ese virus de corona, ese virus de pangolín, miren lo lejos que está el SARS-2, ¿sí? Pero si yo me voy a esta parte de la proteína se vea que son hermanitos, miren. Aquí está el virus del pangolín y aquí están todos los... Está no solamente el SARS Wuhan 1, sino que está el de Estados Unidos, uno de Europa y de Taiwán, ¿sí? En esta región 2 es justo la región que tiene el receptor que se pega a la proteína AC2, ¿sí? Y de hecho, quiero que ya analicen, esto salió en un artículo de Nature, esto de toda esa región, ¿sí? Porque pues como estamos viendo regiones uno ve, pues, ay, pero profe, es que mire que es que esa región del virus del pangolín es más o menos diferente a la del humano, ¿sí? Del SARS-2, pues, humano, sí, pero hay unos puntos específicos que son las regiones, unos residuos en la región RBD, que son las que interactúan de forma íntima con ese receptor AC2 humano, entre otros animales. Y miren ustedes, entonces, aquí tenemos el SARS-2, SARS-1, y miren que el SARS-1 es muy diferente, miren lo diferente que es, además que incluso es más corto, y por eso este aminoácido, en términos de alineamiento, no estaría en la posición 445, sino 442, miren lo diferente que es con respecto al SARS-2, o sea, el SARS-1 y SARS-2, nada que ver, son diferentes, ¿sí? Y si nos venimos entonces al RADG13, ¿qué cambios notan ustedes? Y acá en la posición, miren, solamente está este 445, este cambia, este cambia, este cambia, y este sí es similar. ¿Quién me dice, por favor, ya que tienen ustedes la tabla al lado, qué aminoácido es el F, qué aminoácido es el L, y si son, si serían mutaciones que uno podría considerar similares o son mutaciones que son bien diferentes? ¿Quién nos dice? Pues yo les dije que tuvieran esa tablita al lado porque la vamos a usar todo el... ¿Qué es el F? Yo esos nombres no me los sé, esas letras. ¿Qué es el F? Fenilalanina. ¿Y ese es de qué grupo, chino? Es Hidrofóbicos. fenilalanina. Fenilalanina hidrofóbico, que es el que estaría en el SARS-2. Listo. ¿Y qué es el L? Leucina. ¿Y hace parte de qué grupo? También hidrofóbico. Listo. Entonces miren ustedes que aquí sigue siendo similar, sí hay algo de similar, sí, pero no es lo mismo. Y miren ustedes acá como el del pangolín, ¿qué les llama la atención del pangolín con respecto a los de murciélagos? Este pangolín, el GD. Perdón, con respecto al de nosotros. Es completamente igual, los aminoácidos son exactamente lo mismos. En esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición y en esta posición, ¿sí? Listo. Aquí ya entonces lo vemos ya parecido un poquito a lo que vota precisamente el BLAST. Vemos todos esos coronavirus que de murciélagos, de pangolines, ¿sí? Entonces miren acá tenemos el SARS-2, la secuencia, los aminoácidos, ¿cierto? Acá tenemos Taiwán, USA y otra de otro lado. ¿Qué les quiere decir esto? Estamos entre el nucleótido 400 y pico y el 513. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos guiones o dashes es que son similares. O sea, estos, cuando apenas estaba arrancando la pandemia, esta región era igualita en todos los coronavirus humanos, en los que estaban circulando en los humanos. Cuando usted ya se salta acá al RADG13, miren cómo empiezan a haber un montón de cambios. Y si usted se pone a evaluar cada uno de estos cambios, hay unos que son similares, pero hay otros que nada que ver. Y eso entonces altera probablemente cómo interactúa la proteína, esa región RBD del coronavirus RADG13 y por qué nunca demonios saltó a los humanos, ¿sí? Mientras que váyanse ustedes a donde están los pangolines. Miren ustedes en los pangolines, ¿sí? Cómo hay un poco, hay algunos con una similitud bien dramática. Miren ustedes en este pangolín, en este coronavirus de pangolín, miren que la única diferencia es este aminoácido H en la posición 489, ¿sí? Pero el pangolín en la región 1, ¿sí? Es tan diferente al SARS-2 que probablemente esas... O sea,
¿qué pasa con el virus del pangolín? Probablemente se pega al humano, pero cuando va a tratar de hacer el ciclo, las proteínas no estructurales no se entienden con nuestra célula y el ciclo para. Entonces, lo que tenemos entonces es que evidentemente hubo una recombinación del virus del pangolín con el de murciélago, y por eso tenemos el problema que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí precisamente tenemos, ya bien diferenciado. Acá tenemos el virus, mirando esa región 2, ya mirándola en detenimiento, tenemos los virus, coronavirus humanos, que somos tan fáciles de saltar de unos a otros porque el receptor ACE casi no tiene mutaciones entre los humanos, que pues el virus va cambiando va pasando a sus anchas, y lo más parecido entonces es este coronavirus y su región que se une al AC2, ¿sí? Entonces, ya hablando de mutaciones sinónimas y no sinónimas, esto es fácil de interpretar. Miren, acá tenemos comparados todos esos coronavirus. Aquí estarían entonces los primeros 4 que son humanos, o sea, aquí no hay cambios de nada porque son los que están saltando entre humanos. Acá tenemos la región de reconocimiento de carbohidratos, la que se une al receptor ACE. Tenemos el sitio de clivaje de furina, que ahorita vamos a ver eso que hace. ¿Y qué notan ustedes, muchachos, qué les llama la atención entre esta región, por ejemplo? ¿Qué tipo de mutaciones son? ¿Y qué mutaciones hay acá? ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Qué quiere decir eso rojo desde el punto de vista bioquímico? Que son cambios muy drásticos. Exacto. Normalmente cuando en la naturaleza ocurre eso, sale el deforme y se muere, ¿sí? Pero en este caso, esa recombinación y esos cambios de aminoácidos que son no sinónimos, que uno diría, es que, juepucha, analicemos que con respecto pues si empezamos a comparar entre unos y otros, porque acuérdense que acá, por ejemplo, están los pangolines, los de pangolín, miren ustedes que con respecto a lo de murciélagos, teníamos un sarbecovirus de murciélago, ¿cierto? Y si hacemos todos estos cambios no sinónimos, es que miren que es casi toda esa región, ¿sí? Entonces, ese virus probablemente ya no infecte murciélagos, pero se encontró con la mala fortuna de un humano que fue capaz de tolerar esta parte del virus de murciélago, esta parte del virus de pangolín, y el virus ahí ya entró derecho y empezó a pasar de un lado al otro. Hay que ver que también hay unos cambios aquí en el sitio de clivaje de la furina que van a ser muy importantes y vamos a ver entonces al final. Entonces, miren ustedes como en un evento, esto sería pues como en la película de X-Men cuando se da la mutación grave, grande, que lleva un cambio brutal de la función, que en este caso fue adaptativa porque empezó a saltar entre humanos, y eso hizo que se fijara entonces un grupo de mutaciones no sinónimas que normalmente llevarían a la muerte de un ser vivo, ¿sí? Entonces, cuando se miran precisamente esas relaciones entre mutaciones no sinónimas y sinónimas, que se define por este marcador estadístico en el resto del genoma de esa región, la relación es muy a favor, obviamente, de las mutaciones sinónimas, porque esas no tienen consecuencias, ¿sí? Esas, cambio el nucleótido del tercer codón, el aminoácido sigue siendo lo mismo. Que en esas regiones, justamente, es la región S1, donde está esa región de reconocimiento de carbohidratos, y en la región del clivaje de la furina, miren ustedes cómo se voló, ¿sí? 3 o 4 veces más la cantidad de nucleótidos o de aminoácidos no sinónimos, ¿sí? Entonces, miren precisamente acá, en la región antes de la región RBD, son puras mutaciones no sinónimas. Miren ustedes que acá la relación entre más azules, más mutado con aminoácidos más raros, y miren ustedes que en el grupo B, que es precisamente donde no hubo mayor cambio, allá se ve que todo es más o menos similar, se mantiene estable. Acá en el grupo A, en la región de reconocimiento de carbohidrato, miren ustedes que justamente entre estos nucleótidos, ahí en la RBD, miren ustedes la cantidad de mutaciones no sinónimas que se acumularon. Entonces, ahí ya vamos entendiendo dos cosas fundamentales. El virus SARS-2, desde el punto de vista genómico, surge de la recombinación de un SARS de murciélago, al cual nos estamos exponiendo continuamente, que solo le falta la llave para entrar, y la llave la tenía el pangolín. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que el inicio de los síntomas del primer paciente fue el 1 de diciembre. A diciembre 26, un paciente admitido que había arrancado síntomas el 20 de diciembre, tras 6 días de neumonía. Esto lo cuenta el doctor John Zeng en una carta que hizo a CEDO muy interesante, contando pues todo el proceso. Entonces se hizo una secuenciación a través de metagenómica, que es muy diferente a lo que les va a contar Marce, que se hace en el ARTIC. En el ARTIC se hacen muchos PCRs y eso es lo que se secuencia. Acá se hizo es metagenoma, o sea, todo lo que hubiera de ADN de humano, de levadura, de lo que sea, se hizo la transcripción pues completa de todo eso, y ya entonces se logró entonces tener el primer genoma completo, el primer draft, en enero del 2005, en enero 5, perdón, del 2020.
Esta versión entonces se subió al GenBank, que ahorita, pues, a medida que vayamos avanzando, ustedes van a empezar a entrar al GenBank, y esa secuencia se denominó la MN908947 y quedó lista para ya poder entonces empezar a hacer análisis. El genoma de referencia que tenemos ahorita que les mostré en la carpeta es el MN908947.3, porque precisamente después se les hizo más mejoras a este genoma para que ya quedara la secuencia bien. ¿Cómo se hizo precisamente esa mejora? A través de la secuenciación de Sanger. Mire que aquí estamos hablando de secuenciación de segunda generación o secuenciación masiva, o sea, por técnicas de Illumina o por técnicas de Minion, y lo que se hizo fue utilizar esa secuenciación Sanger vieja, pero que es muy precisa, y se logró sacar esos pedacitos del genoma que no se conocían, y por eso ya vamos en la versión 3 del genoma de referencia. Entonces, de hecho, hoy, 48 minutos antes de empezar esta clase, Nature celebra que ya se llegó a 1 millón de secuencias, 1 millón de secuencias de todo América. Obviamente nosotros somos uno de los más relegados, pero vamos para arriba, ¿sí? Estamos generando, pues para eso estamos acá, ¿no? Bueno, entonces este es el paper donde el doctor Young Zeng fue que él era pues el jefe de toda esta unidad de secuenciación, sacó precisamente este draft, y este paper es histórico desde el punto de vista de la bioinformática. Así como los del New England fueron importantísimos para nosotros los clínicos, este es importante desde el punto de vista de la bioinformática, porque miren, se recibió en enero 7, ya se tenía la secuencia subida desde enero 5, ya pues de ahí el resto es historia. Un adulto de 41 años, arrancó síntomas 20 de diciembre, 26 de diciembre ya entró a la UCI, pues ya entró malito al hospital, todos los signos de COVID, todas las pruebas negativas, se le puso el celtamivir, ventilación mecánica. Creo que este pisco se salvó, este no se murió. Y ellos entonces ahí encontraron una cosa bien interesante. Acá tienen ustedes el SARS-1, aquí tienen ustedes el coronavirus, que en ese momento era el más cercano, que era un coronavirus de murciélagos, y noten ustedes el tamaño de los genomas. El tamaño del genoma de SARS-2 es mucho más grande que el del SARS-1, y es un poquito más grande que el del SARS del coronavirus, precisamente porque hubo una recombinación y probablemente hubo una inserción de algo. Y ahorita vamos a ver, pues hubo varias inserciones, pero vamos a ver ahorita una de esas inserciones bien importantes que es. Esto precisamente, el hecho de que se parezcan tanto, de que tengan la misma, uno dice, esto debe ser, esto es homólogo, ¿sí? Solamente con mirarlo uno dice, esto tiene que tener un origen común. Efectivamente, gracias a eso fue que ya ese NCOV19 ya se convirtió en este paper, ya se le llamó a SARS-CoV-2, gracias pues a todo ese proceso de taxonomía que se hizo, donde se dejó dentro de los coronavirus, ortocoronaviridae, beta coronavirus, sarbecovirus, y ya entonces entra dentro del número de SARS o de virus relacionados con SARS, que pues tenemos SARS-2, pero seguramente vamos a ir acumulando muchos más. Entonces ya se empezaron a hacer ya procesos ya de tratar de coger varios pacientes. En este caso lo que se hizo fue obtener la secuencia de varios enfermos, de 5 pacientes que estaban en el inicio de la pandemia, y las secuencias mostraron que tenían una identidad, ¿sí? Un porcentaje de identidad de apenas el 79% con respecto a la secuencia de SARS-1. Miren que el SARS-1 no es muy parecido al SARS-2. Sin embargo, mostró un 96% de identidad con respecto a los coronavirus de murciélagos. Ya se empezó a notar entonces este patrón. Este fue el estudio entonces de metagenómica, que en un paciente que está muriéndose de neumonía por SARS, si usted saca todo lo que hay en el alvéolo, pues obviamente va a ver, veáis que Hipofoster fugitivus, un fago que mata Proteus, un virus Dulcamara, que sabrá el carajo qué es eso, Glipta, y Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Una levadurita ahí feliz viviendo en el alvéolo, entonces, en este caso un virus pues que mata a Saccharomyces cerevisiae. Esos virus son virus ambientales. Miren que está matando, por ejemplo, una levadura que no tiene nada que ver con nosotros, pero la mayoría del contenido del alvéolo era ¿qué? SARS coronavirus, ¿sí? El nuevo SARS coronavirus. Y las muestras que salieron positivas para eso fueron las muestras respiratorias, ¿sí? Del inicio de la enfermedad, ya después se negativizaron y la sangre nunca fue positiva ninguna, y hubo positividad en la mayoría de los pacientes. La idea es que algún día nosotros tengamos la posibilidad de hacer eso mismo. Si nosotros cogamos un paciente infectado, hagamos un metagenoma de transcripción de ARN y podamos decir, en todo ese alvéolo hay esto y el culpable de la enfermedad es esto, o si no, uno nunca va a poder descubrir enfermedades. También vale la pena decir una cosa: los sistemas de primers del ARTIC están diseñados para esas secuencias que salieron de Wuhan, para eso que ustedes vieron ahí. A medida que se han ido acumulando variantes, y voy a ver si ustedes han ido leyendo cosas, ¿cuántas mutaciones tiene la proteína S de las 3 variantes de interés? De las B135,
de la P1 y de la B117. ¿Cuántas mutaciones tienen? Solo en la proteína S. ¿Alguien sabe? Más o menos la cifra. Solo en la proteína S tienen entre 8 y 10 mutaciones, solo en la proteína S. Entonces, ¿qué queremos decir? Que a medida que va el virus evolucionando y se va diversificando y diversificando, probablemente cada vez más difícil van a ser esos primers para poder descubrir nuevas variantes que sean ya muy diferentes a ese coronavirus inicial. Entonces, de hecho, una crítica que hace Carlos Maldonado, nuestro tutor, a esos procesos de secuenciación a punta de primers de PCR, pero pues es lo que hay, es que probablemente nos vamos a perder la oportunidad de descubrir nuevas cosas que de pronto no cuadren bien con esos primers. Entonces, por eso, muchas veces cuando hayan virus con dudas porque quedaron mal secuenciados, a pesar de que era una muestra de buena calidad, porque los primers no alineen, lo que hay que hacer es ya una secuenciación ya no sesgada por PCR, que eso es lo que nos va a explicar Marce la clase siguiente, para poder entonces descubrir nuevos virus, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes pues conocen estas imágenes, ya la microscopía electrónica pues de las muestras de los pacientes y lo histórico que fue esto. Y aquí les queda entonces una de las tareitas es para que ustedes se metan a conocer cómo se ven esos virus en los genomas allá en el NSBI, ¿sí? Yo sé que es un montón de letras y se ve feo, pero ya es bueno que nos vayamos familiarizando un poquito de cómo se ven eso en las bases de datos. Entonces, si ustedes se meten al NSBI, ponen en Google NSBI, hunden Enter, y ahí donde les aparece Search ponen NM, si ustedes copian y pegan el genoma, miren que ya vamos en la versión .3, usted hunde Enter y le va a salir esto, ¿sí? El SARS-2 aislado de Wuhan del paciente 1, ese del 20 de diciembre, que empezó el 20 de diciembre, el genoma completo. Y ahí lo que tenemos entonces es esto, ¿sí? Uno va a la publicación, va entonces el artículo de Nature, y ahí tienen ustedes, ya empieza uno a ver las características del virus. Sabemos que es un virus monocatenario, ARN, de 29.903 pares de bases o letras, es lineal, porque acuérdense que tenemos virus ARNs que son circulares, que son dicatenarios, ¿sí? Entonces hay ya la clasificación de Baltimore, ¿sí? Y ya se viene uno entonces acá y ya van a empezar a aparecer entonces las características. Acá le dice, por ejemplo, esta secuencia fue lo que la versión 3 reemplaza entonces a esta versión 2, gracias a que ya se hizo pues eso de ligamiento por secuencias de Sanger, ¿sí? Va uno más abajo, pues yo los invito a que se metan después y exploren la proteína. Se mete uno más abajo, entonces ya va viendo los features o las características de esto, entonces le dice que es ARN genómico, que es de especie, la especie pues que es el host, es el Homo sapiens, cuándo fue la fecha de colección de ese paciente, y ya de ahí en adelante arranca cada proteína. Entonces el primero, el más grande, es el ORF1, que es la mitad prácticamente del virus. Entonces pues obviamente no se las muestro, y aquí les voy a mostrar un pedacito donde nos dice, esta es región codificante que queda entre la posición de nucleótidos 21.563 hasta la 25.384, es una proteína estructural, es el gen S, ¿sí? El codón de inicio es el 1, la proteína que hace, yo hundo ya clic acá, pues me va a salir esta proteína, ¿sí? Y así entonces está organizado pues esto. Miren que acá ya aparece entonces el ORF3, la proteína de envelope, que es mucho más pequeña, miren que esta proteína es apenas este pedacito, y así se ve desde el punto de vista de la bioinformática. Esto uno lo mete a los programas, como yo les expliqué al inicio, en el IGB uno le dice, esta es la secuencia FASTA, ¿sí? Del genoma, y este es las localizaciones en el genoma de dónde están las cosas, y ahí uno pues va entendiendo bien qué contiene cada gen, cada proteína y dónde está. Este formato es mucho más sensible, este es como del genoma de referencia con algunas de las proteínas pues allí expresadas, pero hay un formato mucho más profundo que es el formato GFF, que ese sí trae toda la información de cada proteína, dónde queda, qué es, qué codifica, que lo vamos a ver ahorita contrastando bioinformática para dummies como para el público general versus estas cosas que son un poquito más agrias de ver. Entonces, este es otro artículo bien interesante donde ya lo que hizo fue coger varias muestras de 9 pacientes que habían sido relacionadas con el mercado de Wuhan, también en enero 29, de otro de los grupos de China, y lo que hicieron fue precisamente conectar los contigs con Sanger. Este fue el que permitió ya ese refinamiento de esas secuencias con base en la primera, ¿sí? Estos son los pacientes pues involucrados, cuándo se enfermaron, cuándo les tomaron, miren que todas las muestras eran respiratorias, lavados o de garganta o de nariz, ¿sí? Y algunas secuencias fueron parciales, que eso nos va a pasar muchísimo.
no va a pasar de que no alcanzamos, el genoma salió mal y solamente alcanzó el 70%, el 80%. Y de hecho, si sale muy escaso el genoma, no lo podemos analizar, sino que simplemente vamos a mirar proteínas de interés y sale para pintura. Entonces, miren ustedes acá, la secuencia consenso del coronavirus, todavía se le había puesto el nombre de SARS-2, y aquí tienen ustedes el SARS-1, miren lo divergente que es con el de nosotros, y cómo esto, lo más parecido que había hasta ese momento, eran los coronavirus de murciélagos, pero no se sabía pues ese guardado del pangolín que iba a aclarar un poquito de qué era lo que pasaba acá, pues, y de lo que realmente explica por qué pudo entrar el coronavirus, ¿sí? Ahora sí, ya ustedes ven, ya esta tabla la pueden entender perfectamente, estos son los porcentajes de similaridad con todas las proteínas, bueno, no todas, pero algunas regiones de importancia o regiones génicas de importancia de los marcos de lectura abierto, tanto de los nucleótidos como de los aminoácidos. ¿Qué conclusión sacan de comparar la similitud de los nucleótidos de los aminoácidos? Alguien que me saque una conclusión así grande. ¿Qué es más similar? ¿Las secuencias de aminoácidos o las secuencias de nucleótidos? Las de nucleótidos, Sebas. ¿Son más similares? Sí. De los Digo, perdón, las de aminoácidos, perdón, me confundí. Sí, porque se repiten la del final. Eso, porque el tercer codón se repite, entonces es más fácil que la proteína quede igualita, ¿sí? Esa es una explicación, y ya cuando uno ya se mete ya profundo con las matrices de alineamiento y para sacar los puntajes de similitud de las proteínas y todo eso, pues obviamente se mira también el hecho de si los aminoácidos son similares o son aminoácidos que no son similares, que obviamente pues llevan a cambiar estos puntajes, ¿sí? ¿Y qué proteínas les llama la atención porque son altamente conservadas? ¿Y cuál de todas esas proteínas que ustedes ven es la menos conservada, según ese mapa? La S sería la menos conservada y la E la más conservada, ¿no? Sí, muy bien, claro. Y ahí va la cosa. Entonces, por ejemplo, si yo, ¿qué necesita una prueba diagnóstica? ¿Quién me lo dice en paisa? ¿Qué necesitaría una prueba de RT-PCR? Tratar de pescar qué y descartar qué. Como si le estuviéramos explicando. De pescarlo, la E. No, todavía no se me meta. Ya ahorita ya vamos a ver para dónde vamos. Desde el punto de vista de coronavirus, o sea, hablemos de genomas, ¿qué debería pescar? ¿Qué tipo de coronavirus debería pescar y cuáles debería evitar? Los beta, pues los beta coronavirus serían los que debería pescar, ¿no? Y el Claro. Entonces, primero, yo necesito un gen que sea muy común a todos los betacoronavirus, para yo decir betacoronavirus, que ahí entonces está SARS-1, SARS-2, los murciélagos, los pangolines, todo eso. Y todos los protocolos de esos de PCR tienen un gen súper conservado. ¿Para ustedes cuál sería el candidato ahí? El E. El E, sí. Pero, ¿qué pasa si yo solamente me quedo con una prueba que detecta el gen E? ¿Me van a salir falsos qué? Falsos positivos. Bien, falsos positivos de virus del culo de los murciélagos, no nos interesa, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen las otras ondas que uno debe montar, tratando de caracterizar lo que diferencia SARS de humanos de los otros SARS, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando todas las secuencias de los virus que se aislaban de humanos eran muy parecidas, pues era mucho más fácil de planear cuáles eran los primers, un primer central que dijera beta coronavirus o sarbecovirus, y otros primers que me dijera, me diferencia coronavirus SARS-2 de los otros coronavirus. Pero ahora hay que agregar otra capa de complejidad, que es, ¿será que esos genes que yo analizo dentro de los coronavirus SARS-2 que me atacan al humano, estoy eligiendo las proteínas que no tienen una variación demasiado grande, ¿sí? Que ya me empiecen algunas variantes a negativizar la prueba de PCR? Entonces, ¿cuál es de todas la región más variante de los coronavirus del humano con respecto a los otros? La proteína S. Y a medida que han ido avanzando las variantes, nos hemos dado cuenta que una de las proteínas que más mutaciones tiene es ¿cuál? La S. La S. Entonces, pregunta, para yo hacer una prueba de pancoronavirus 2, o sea, que me detecte todos los coronavirus, ¿yo debería utilizar como sonda el gen S? No. Peligrosísimo. Pero entonces les voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo voy a diseñar una prueba de PCR que me detecte variantes, ¿qué gen debería tratar de sacar las ondas? ¿De qué proteína? La S. Eso, muchachos. Ya hoy aprendimos un montón de cosas, ¿sí? Bueno, entonces miren, es que de hecho miren esto lo chévere, miren. 9 secuencias de virus, de coronavirus.
como es Lancet, no le van a poner una de esas cosas tan horribles que vemos los informáticos, sino que pusieron unas cosas ahí todas chéveres. Ahí le están diciendo, mire, si es rojito es una mutación sinónima, y si es verdecito es una no sinónima. Entonces acá vemos mutaciones no sinónimas, una mutación sinónima, ¿sí? Entre estos 9 pacientes, miren, o sea, si usted compara esto, ¿cuánto sería el porcentaje de similitud entre esta secuencia y esta secuencia? Entre la WH03 y la WH04. ¿De cuánto sería más o menos? Muy sencillo, de 99.999%, menos 2 bases, ¿sí? Porque miren que este WH3 es igual a la referencia, ¿sí? Este es igual a NM punto 3, vean, no tiene ningún cambio. O ustedes ven un cambio ahí, no, cero cambio. Y aparte de eso, miren ustedes que este solamente tiene una mutación no sinónima y otra sinónima. Quiere decir que con respecto a la referencia es 99.9% menos 2 nucleótidos similar, ¿sí? Hay otros aquí que tienen ya más cambiecitos y eso, pero esto nos muestra cómo salió el virus. El virus, gracias a esa recombinación, quedó adaptado a humanos y todos los humanos son iguales porque la proteína AC no muta. Si usted tiene una mutación en la proteína AC, eso es incompatible con la vida. Los polimorfismos de esa proteína son muy escasos. Entonces, claro, coronavirus es como saltando en un charco puras piedritas planitas, que son los humanos. Miren ustedes la evidencia genómica de eso. Ahora sí hablemos en términos formales, vemos un altísimo porcentaje de similitud entre todos los genomas completos de los primeros. ¿Qué nos habla eso? Que indudablemente la pandemia tuvo un solo origen, ¿sí? Fue un evento singular y de ahí arrancó todo. Carlos les comentó en la clase pasada los análisis genómicos que se habían hecho sobre el ébola, ¿sí? Y que muchos de los que participaron en ese paper murieron. Eso pues también me parece brutal ese detalle de esa epidemia del ébola. Una de las cosas muy interesantes cuando uno analiza ese paper de ébola es que se da cuenta que la naturaleza está botando ébolas varios continuamente a la naturaleza, o sea que los que viven en esa zona de África saben que el reservorio natural les va a estar escupiendo una versión de ébola de vez en cuando. Por eso hay que hacer vigilancia genómica, por eso hay que hacer vigilancia epidemiológica y por eso hay que tener la vacuna lista para hacer los cercos epidemiológicos. Aquí es una realidad muy distinta, es una sola introducción y eso se ha ido regando y regando y regando a través del mundo y a medida que ha ido pasando de ser humano en ser humano se han dado las oportunidades para que el virus mute, ¿sí? Entonces ya ahorita ya respondimos, esta era la pregunta que les tenía así como para que simplemente lucuraran de cómo diseñarían ustedes entonces. Sebas, ¿sí? yo tengo una pregunta. Cuente, Chino. En la diapo anterior, Sí. digamos con lo de porcentaje de similaridad, ¿no sería de pronto del 99 menos una sola, sabiendo que una de las mutaciones pues igual conserva similaridad? Porque si no, no. Ojo con eso, desde el punto de vista de la secuencia nucleotídica sería menos una, ¿sí? No, o sea, desde el punto de vista de los aminoácidos, la que son mutación sinónima, no hay mutación. Y si hay una mutación ya que es sinónima, desde el punto de vista de los nucleótidos sí hay una diferencia, ¿sí? Porque sí, cambió la C por la T, o cambió la G por la A, ¿sí? Pero cuando uno ya traduce el código, dice, aquí no hubo cambio. Entonces, desde el punto de vista de los aminoácidos, cero cambio. Y desde el punto de vista ya de los nucleótidos, entonces, de hecho, ya vamos a entender una cosa muy importante. Cuando arrancó esto, la única forma de uno poder encontrar que este se lo pegó a este o que estos de acá, de este país, se parecen era analizando las secuencias de nucleótidos. Porque en ese momento el porcentaje de similitud desde la cadena de aminoácidos era casi siempre 100% con respecto a la secuencia WH1 del 26 de diciembre de China. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, ya aclaramos, ya vimos cómo es, o sea, obviamente diseñar primers, yo no sé diseñar primers, eso varios colegas míos bioinformáticos lo hacen muy bien, pero ya uno tiene la filosofía de cómo debería ser la cosa, como yo toqué ir por aquí, que no sea diferente, que esto sea igual a esto, no, ahí ya lo empieza a diseñar el tema. Entonces, este artículo se los recomiendo, ya todos están en el banco de nosotros de artículos para que los vayan leyendo. Ahí está entonces cómo es la composición genómica y divergencia del coronavirus. Aquí no nos vamos a poner a ver las 29 proteínas, pues nos quedamos hasta mañana, pero les voy a dejar unas herramientas para que ustedes puedan explorar esto de forma chévere. Entonces tenemos 6 marcos de lectura abierta, recordando que los marcos de lectura abierta pueden hacer varias proteínas, y después algunas mismas proteínas del virus
van a hacer entonces esa decisión, ¿sí? Como a manera de proteasas, y ya las proteínas de aparte, pues ya tienen su nombre propio y van a hacer las funciones del virus. Entonces, este pues sería como el esquema pues que hay allí, 29.8 kilobits, dónde están cada una de las proteínas, ya cómo están las no estructurales. Miren que este marco de lectura abierta grandísimo, este ORF1A y B, este ORF1A y B, miren ustedes cómo configura toda esta cantidad de proteínas no estructurales hasta la proteína 16, ¿sí? Entonces, miren que acá ya uno hablando de proteínas no estructurales, si uno lo fuera ya como cogiendo toda esa secuencia y la va sacando pedacito por pedacito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La invitación es que usted haga una comparación de por dos frentes. Aquí les dejo para que de las diapositivas saquen esto, lo copien y lo peguen, porque esto realmente es hermoso, y aquí voy a parar un momentico las diapositivas para mostrarles, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno va a ver sus genomas, entonces uno tiene la secuencia FASTA, aquí están los 29.900 nucleótidos ahí pegados. Eso es lo que bota el secuenciador, pues, si pudiera leerla de chorizo completo y no hubiera que hacer nada de estadística ni nada, si hubiera ya un secuenciador perfecto, eso sería lo que botaría. Entra el virus, sale el virus, y mire, sale hasta con la cadenita de poliadenina ahí al final, ¿sí? Entra virus, sale para pintura, ¿sí? Ven que eso parece un ARN mensajero, ¿no? Listo. Pero entonces, eso, yo no tengo información de nada. Esta es la famosa secuencia NM, que salió de Wuhan 1, y ya, esto ya caracterizado, que es todo ese proceso que han hecho todos estos investigadores, ya lo vemos acá, ¿sí? Que es el famoso GFF, este archivo. Cuando uno ya lo aprende a leer es muy útil, porque entonces acá le dice a uno, ya ahorita vamos a ver, le dice la versión del formato que es, le dice a partir de qué ensamblaje se hizo, ¿sí? Cuál es la versión y todo eso, y de aquí ya arranca de acá, cada una de estas líneas es una proteína, es una entrada o es una región específica. Entonces le dice si es una región codificante o regulatoria, le dice de qué base, o sea, si usted se viene aquí a la 266 y se viene aquí, es ese nucleótido. Y hasta dónde va la proteína, si está en la cadena positiva o negativa, le va a decir entonces cuál es la referencia que usted puede ir a buscar la proteína en algunas bases de datos, y le va a dar incluso alguna información bien interesante, ¿sí? Yo sé que ustedes ven eso y dicen, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Mátenme, ¿por qué me metí en genómica? Pues no se preocupen, que vamos a arrancar por la parte amable. La parte amable es esta gran herramienta, gracias señor, lo adoro, que hizo Carl Zimmer, que es para mí uno de los mejores periodistas científicos del mundo, si no el mejor, que se sentó con un bioinformático y dijo, venga, parce, expliquémosle al público en general qué es esta mierda de las proteínas del genoma, del genoma, que la gente pueda mirar el genoma y entender qué carajos hay ahí. Entonces los dejo para que lo disfruten. Yo me lo he leído por ahí unas 3 veces completas, es una deliciosura. Se pueden meter al New York Times, les recomiendo que los que de vez en cuando leen noticias de New York Times, se lo deja leer un número X de noticias. Entonces lo que usted hace es que simplemente lo mete por el navegador por el que ven porno, ¿sí? El anónimo, y ahí entonces ya arranca. Entonces les dice, vea, este virus es como para el público, le dice, vea, esto es un ARN, y arranca y le trae incluso, o sea, esto trae el FASTA ahí mismo, vea, aquí está la secuencia FASTA de los primeros 206, que es la región no codificadora 5', y ya arranca la cadena de proteína. Entonces le va a hablar de la ORF1AB, le dice dónde está, mire, acá está el RF1AB, proteína 1, 2, 3, 4, o sea, la no estructural 1, 2, 3, bla, 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 bla. Aquí está el ORF1A, ORF1B, proteína espícula, E, M, N, todas, y unas proteínas accesorias, pues, y vean la belleza, arranca. Entonces, incluso ni siquiera le dice el nombre técnico, eso ya ustedes lo ven en el GFF, le dice NSP1, el saboteador celular, y le dice, esta lo que hace es meterse con las proteínas intracelulares, la secuencia, y se viene proteína por proteína, las 29 proteínas con su secuencia explicadas, algunas con link para ir a estudios, ¿sí? Una delicia, ¿sí? Una delicia. Les recomiendo que se lo lean todo completico para que entiendan bien este genoma que tienen. Entonces, acá precisamente es bueno que ustedes vayan haciendo, a medida que vayan viendo, ustedes vayan haciendo la comparación. Vean acá, ¿dónde estamos nosotros? Estamos acá en la región que no se traduce. Vemos entonces aquí la secuencia que viene de la 1 a la 265, aquí la tienen, y le dice entonces, esto es una región regulatoria, ¿sí? Funciones regulatorias. Ya empieza la ORF1, entonces esa ORF1 es bastante grande,
va desde el 266, donde acabó la URT, y se va hasta la 13.468, o sea, la mitad del genoma, la ORF1, es casi la mitad pues, del genoma de SARS-2, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, habla de proteínas que no se sabe qué es. Entonces, esta proteína dice, no se sabe nada, pero se sabe que precisamente por bioinformática se cree que interactúa, por ejemplo, con los endosomas, ¿sí? Entonces, algo de pronto tiene que ver con el tema de los endosomas. ¿Y cuál es el producto de esto? De este gen que está entre el 806 y 2700 en la cadena positiva, la proteína NSP1, NSP2, que es la que ustedes ven acá, ¿sí? Dos, por ejemplo, que tienen una relación de función, ¿sí? Miren ustedes, ¿qué es lo que dice esta? Es una proteína grande que tiene dos trabajos importantes. Una, corta las proteínas virales, acuérdense que eso sale como una poliproteína, ¿sí? Pero también lo que hace es que altera las proteínas de nosotros. Entonces, miren lo que hacen tanto esta NS1 como la NS3. Esta NS1 es una proteasa, ¿sí? Y lo que hace es que empieza a dañar nuestras proteínas. Entonces, al dañar nuestras proteínas, ¿cuáles son las proteínas que quedan actuando dentro de la célula? Las proteínas del virus. Y además, esta NS3 lo que hace es que va cortando las poliproteínas para que ya las proteínas empiecen a ensamblar y empiecen a hacer su función, ¿sí? Cuando uno ya se mete al GFF, miren ustedes lo que dice acá, dice, tiene unos dominios conservados en el N terminal que se predicen que son ácidos, ¿sí? Y tiene acción predicha de fosfoesterasa y proteinasa papain-like. Lo dice, ah, claro, corta proteínas. Claro, esta es la que corta la poliproteína. Para que no sepa, la papaína es la blanda carnes, pues, que se le echan a veces para que las carnes queden suaves. Entonces, aquí tenemos una de las más importantes. Sí, como yo les dije, hicimos un salto del berraco y ya nos fuimos por allá a la mitad del genoma. La proteína NSP12, más conocida como la polimerasa dependiente de ARN. Si nos devolvemos a los mapas genómicos, me disculpan un momentico, me devuelvo a uno de estos de similitud donde veíamos todo eso, van a ver que es una de las regiones precisamente más conservadas, ¿sí? Miren que acá es una de las regiones más conservadas. Esas, como son polimerasas, proteínas de función muy compleja, son altamente conservadas entre todos los arbecovirus, ¿sí? Y miren ustedes acá, este estaría en esta posición por acá en el 1, esta estaría al final en el 1A, miren que son una de las más conservadas, ¿sí? Entonces, de hecho, esa ribonucleasa es una de las proteínas que se busca generarles a los ARCO porque es altamente conservado y obviamente uno entiende que es altamente conservado porque si usted daña la polimerasa, el virus queda jodido, porque si no hay esa polimerasa dependiente de ARN, el virus no puede hacer la replicación. Las otras, miren que ya hicimos este saltote y nos fuimos por acá a la envoltura, y a la nucleocápside, miren que son proteínas bien chiquitas, ¿sí? Bueno, aquí no les dejé la secuencia, pero miren aquí la proteína en lo chiquita, ¿sí? Esta es la proteína envoltura, la proteína nucleocápside, esta proteína envoltura un poquito más conservada que la de nucleocápside. ¿Y cuál es lo importante de esto? Para que ustedes entiendan el protocolo de Caldas. ¿Cuáles son los genes que analiza el protocolo de Caldas? El protocolo de Caldas, que es el que hizo nuestro laboratorio de salud pública, analiza el gen E, el N, la ribonucleasa dependiente de ARN, y entonces, miren lo chévere, lo bien diseñado, están analizando 3 ondas, porque a nosotros, a los biólogos moleculares en el laboratorio les importaba era tener una prueba robusta y no ahorrar costos. En cambio, ¿ustedes qué creen que hicieron muchos laboratorios públicos, perdón, laboratorios privados que venden servicios? No, venga, ¿por qué no hacemos detección de este gen más bien con 1 o 2 ondas nomás o con una sonda para tratar entonces de ahorrar costos y poder meter más pruebas en la galleta? Entonces, acá están todos los encargados de trabajar, donde hay grandes amigos acá y conocidos. Está Marce, que es estudiante mía de posgrado, yo le estoy dirigiendo la tesis. Está el doctor Fernando Siler, mexicano, con quien hemos trabajado muchísimo en la parte de tuberculosis. Está mi amigo Narmer, que también trabaja en BIOS, con el que vamos a seguir pues, los trabajos de tuberculosis. Y ya los nuevos encargados, que hemos ido ya estrechando un poquito más la relación, Edwin y Diego, quienes hicieron un excelente trabajo de hacer este Frankenstein. Miren, este Frankenstein tiene el gen del Charité de Berlín, que fue uno de los primeros que se inició, el RDP del Charité de Alemania, el gen N del CDC de China y este gen de RNA-SP del CDC de Estados Unidos. Entonces miren todas las ondas que tienen y a qué es lo que se pega y cuál es el fluoróforo para poder detectar. Es muy bacán. ¿Y esto por qué es importante? Porque miren ustedes la cantidad de laboratorios que utilizan
una sonda u otra, ¿sí? Entonces, laboratorios que reportan un gen. Miren, por ejemplo, hay 4 laboratorios que hacen gen S. Eso es más peligroso que el barberazo enano. Ustedes se imaginan el porcentaje de falsos negativos que tienen esos laboratorios con estas variantes circulando. Esos laboratorios tienen que volver a montar todo. O cogen un protocolo nuevo, o cogen un protocolo mejor, o montan todo. Y todos estos, miren que hay muchos laboratorios que tienen, por ejemplo, protocolos de 2 genes, de dos regiones, y cogen la proteína S, que es una de las más variables. Hay más o menos unos 30 laboratorios de los 100 y pucho que ofrecen que están haciendo esos protocolos de 3 genes, pero muchos diferencian en que unos cogen los primers de Alemania, otros de China, otros de Estados Unidos, y eso está bien, es mejor tener diversidad de pruebas, ¿sí? Entonces ahí ya entendemos la importancia desde el punto de vista diagnóstico. Finalmente, la proteína S, entonces, es la que más nos importa, la que tiene como todo el jugo. ¿Y qué fue lo que pasó precisamente? Miren, el genoma del pangolín no tiene esta inserción de 12 letras, ¿sí? O sea, ¿qué se cree que fue lo que pasó? El RAT G13, pues, o el SARS-2, o el abuelo del SARS-2, cualquiera que haya sido, se unió con el del pangolín y se recombinó, y ahí quedó la región RBD. Ese virus probablemente empezó a saltar entre esos animales que estaban ahí hacinados en esos mercados húmedos y empezó a saltar en humanos, pero probablemente producía una enfermedad completamente asintomática. Eran lo que llamaban spillovers, que así es que se comporta, por ejemplo, el MERS. De los camellos, infectan 2, 3 personas, desaparece la enfermedad. De los camellos, infecta 2, 3 personas y se acaba la enfermedad. ¿Cuál fue la tragedia? Esa berraca inserción. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, cuando uno se mete al GFF, le dice la secuencia de referencia, de la 21.563 a la 25.000 TAN, en la cadena positiva, se llama S y hace la proteína de espícula. Listo. Entonces, aquí vemos ya muy en detalle y mucho más bonito qué fue lo que pasó. Entonces, observen ustedes cómo acá tenemos la proteína espícula, ¿sí? Con todo el mapa genómico. Y aquí se abre la subunidad S1, donde está la región de reconocimiento de carbohidrato, y ¿qué notamos? Que esos aminoácidos, ¿sí? Miren ustedes, este primer aminoácido está compartido por y virus de pangolín. Pero ya otras regiones, miren que ya solamente están cubiertas por el de nosotros, por el pangolín, nosotros pangolín, nosotros pangolín, nosotros pangolín. Entonces, los aminoácidos clave de la región de reconocimiento vienen más que todo del pangolín. ¿Listo? Y si nos vamos al sitio de clivaje de la furina, que eso lo que hace es que se pegue mejor a las células y además haga mejor el ciclo, miren ustedes que esto que está indicando acá es que esto debería estar pegado acá. ¿Qué fue lo que pasó en el SARS coronavirus humano? Se metieron estos 1, 2, 3, 4, 5, que es el sitio polibásico de clivaje en la región de la furina, y esta fue la maldita inserción que arrancó la pandemia. Si esto no hubiera pasado, probablemente este hubiera sido otro de esos casos, como ve, apareció una enfermedad, lograron hacer secuenciación, ve, apareció un SARS de esos, ve, parecidos al SARS-1, ojo pues, pero no produjo más allá porque no tenía esa capacidad de transmitirse, R0. Esto es lo que explica el R0 del maldito coronavirus. Entonces uno dice, uy, bueno, profe, muy denso y todo eso, y a nosotros, ¿qué? Cuando empezamos a analizar genomas, les presento la variante colombiana que está circulando de alta peligrosidad, que es variante de interés, todavía no de preocupación, donde tenemos linaje ancestral B1, acuérdense que hay linaje B, A y C, que eso ustedes lo vieron en las conferencias del INS, y tenemos ese linaje con una mutación en la posición 484, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la posición 484, la que tenemos acá el mapa genético, 80, 81, 82, 83, 84, ¿sí? ¿Qué cambia de una E a una K? ¿Quién me mira, por favor, en la tabla de aminoácidos y categoricemos ese cambio de nucleótido que es? Ese cambio de aminoácido, perdón, ¿es un aminoácido similar o no es similar? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es Glutamato por lisina, Seba. glutamato por glicina? ¿Es similar? No, son de grupos diferentes. Ah, y quieren saber una No. cosa, esa mutación 484, que no es una mutación similar, It's Evolution Baby, es la hijueputa mutación que tienen todas las variantes de preocupación. La tiene la P1, la tiene la B135 y la tiene la variante inglesa. Y claro, ese cambio
Miren dónde estamos en el sitio tan crítico del genoma que estamos justo en la región de reconocimiento de carbohidrato. Ese cambio probablemente haga que el virus entre más y por eso probablemente esas variantes de preocupación hagan más cantidad de partículas virales. Miremos qué otras mutaciones hay. Hay una en la 501. En la 501 pasa de un N a un Y. ¿Qué es N? Que es, miren lo peligroso, justo en uno de esos aminoácidos que son los aminoácidos clave de unión al receptor ACE. Entonces cuéntenme, en esa 501, N, ¿qué es? En esa asparagina y Y es... Me perdió. Y la Y es... Tirosina. Y es tirosina. ¿Sí? ¿Y eso es un cambio de grupo o no es cambio de grupo? ¿Es un cambio similar o no similar? Es similar, Sebas. Ese sí es similar, ¿sí? Hay que entender una cosa, o sea, esos aminoácidos son similares por sus características físico-químicas, pero dentro de ese grupo hay ciertas diferencias de tamaño, de hidrofobicidad, incluso entre el grupo, o sea, eso pues tampoco es que por no cambiar en un grupo no tengan cambios funcionales, pero por ejemplo, esta mutación justo de un cambio no similar explica precisamente ese cambio del comportamiento del virus, porque hay un cambio de la secuencia que cambia la proteína y la proteína tiene un cambio físico-químico real que lleva entonces a una modificación del comportamiento epidemiológico. Yo quiero, muchachos, ustedes que son médicos en formación, que entiendan la maravilla que a mí me produce el hecho de que uno vea una realidad epidemiológica en lo que hace, por ejemplo, Santi Loaiza, de tener que analizar los datos, ver las curvas epidemiológicas, el R0, y que uno llegue hasta la hijueputa letra del genoma que lo explica. Eso me parece demasiado fascinante. ¿Listo? Entonces, precisamente esto nos explica por qué hubo este también cambio de dominancia, para que ya acabemos. Cuéntenme qué pasó en la posición 614, D a G. ¿Eso fue un cambio no similar? Ahí estamos también en esa región de reconocimiento de carbohidrato. Volvámonos a la 614, D a G. Ah, no, sí está, es la 614. Ah, bueno, no está acá en este mapita. Pero cuéntenme que ese D cambió a una G, que era la D y ahorita que es la G. Ácido aspartico por glicina. Y no son no son similares. Mutación no similar. ¿Y cuál fue entonces que esto, miren ustedes, esta era la ancestral de 614 y miren ustedes cómo se empezó a tomar la G. Claro, está ahí en la región de reconocimiento, no en un punto crítico, pero pues ahí está, cambio no similar, cambio bioquímico en la proteína, cambio en la epidemiología, ¿sí? Y de hecho, pues aquí se ve muy bien cómo fue que hicieron ese experimento, lo explicó en New England, hermoso, yo no había visto este artículo, lo vi para montarles esto. Se ve como precisamente las G, si ese cambio por ese aminoácido produce más cantidades de partículas virales en las pruebas. E incluso, cuando se hizo pues entonces el modelo de infectar ratoncitos, pues de echarles una versión o echarles la otra versión, se vio entonces que la variante G614 estaba presente en mayores títulos en los lavados nasales, más no en los pulmones. Entonces, claro, esa variante que arrancó desde marzo a abril, era más infecciosa, pero no era más letal, porque donde eso hubiera aumentado la cantidad de títulos en el pulmón, imaginen lo que le hubiera pasado a la gente. O sea, hubiéramos tenido miren que si ahí ya hay un cambio en eso, puede haber ya un cambio de virulencia, ya no se muere tanto por ciento, sino que se muere tanto por ciento. O sea, que usted con mutaciones puede tener cambios de epidemiológicos y puede tener cambios diagnósticos y puede tener cambios también, obviamente, de virulencia y también necesita rediseñar las vacunas. Y por eso, muchachos, tenemos que conocer el genoma de SARS-2. Entonces, aquí queda, me encanta este artículo porque le resume todo lo que hablamos, ¿sí? De que probablemente se optimizó, esto fue una hipótesis cuando apenas estaba arrancando lo que me gusta de esto y por qué se los dejo al final es porque los científicos que hicieron esta carta es con base en las secuencias y al nosotros comparar lo que hay en la naturaleza, sacamos estas hipótesis y casi todas se cumplieron. Entonces, el SARS-2 parece que tiene una unión optimizada de receptor, ¿sí? Gracias a que tiene un sitio polibásico de unión a la furina que no tenía ni el pangolín ni tenía el RADG13, ¿sí? El SARS, en los experimentos SARS-2 parece que tiene una afinidad mayor el SARS, pues ya como tal con el sitio de unión de la furina, con el RBD del pangolín en el contexto del coronavirus del murciélago, se une con mayor afinidad al receptor ACE de humanos, de mofetas, no sé qué es ferrets, no me acuerdo, de gatos, y por eso hay michis infectados con esto. Y lo que, pues, dado que es el receptor ACE2 de ferrets, humanos y gatos, es muy parecido, ¿sí? Análisis computacionales, entonces, predicen que igual la unión de ese SARS-2 de esa región no es absolutamente perfecta con el receptor ACE. Es, de hecho, un poquito imperfecta.
lo cual es una fuerte evidencia de que ese virus no fue inventado. Porque obviamente si yo voy a, pues ya por CRISP, yo me voy a inventar, pues yo me voy a inventar un hijo de puta virus que se pegue perfecto al receptor ACE. No, este pega chambonamente, pero alcanza a pegar, lo cual habla más de un proceso de selección natural. Por otro lado, dadas las variaciones genéticas en la proteína S, es probable que el SARS-2, que este sitio polibásico de clivaje del SARS-2 lo vamos a descubrir en otros virus, o sea que a lo mejor un tercer virus metió la lengua en la sopa, ¿sí? Las consecuencias funcionales de este sitio todavía no se saben, ya en ese momento no se sabían, pero ya se han ido entendiendo mejor. Y lo que muestran los experimentos es que el sitio de clivaje de furina aumenta la fusión de células en los cultivos, está presente, por ejemplo, en los MERS-like coronavirus y además en la influencia aviar, permite que este sitio haga que haya más transmisión en las poblaciones de pollos gracias a un sitio de clivaje polibásico, no en proteínas espículas, sino en hemaglutinina, ¿sí? Y cierra aquí entonces con la región RBD, está optimizada para la unión con el receptor de los humanos. La genética entonces irrefutablemente muestra que esto no fue derivado de ninguna cosa parecida que había antes, porque estamos hablando de que es una región RBD pangolín sobre un contexto de murciélago, eso no existía antes, y la única explicación plausible es que fue una selección natural desde un animal zoonótico, o sea, no sabemos si saltó al intermediario, se adaptó allí gracias a ese sitio de clivaje de la furina, o fue una selección ya en el humano, que probablemente en algún humano hizo ese cambio y de ahí en adelante ya siguió el virus. Todavía no se ha logrado, eso hace parte pues del estudio precisamente del origen del virus. Y todos los genomas secuenciados muestran entonces todas esas características, eso quiere decir que hay un solo origen del virus y ya finalmente acabamos entonces al final de la secuencia, donde tenemos entonces la región llena de poliadeninas como una ARN mensajero maduro. ¿Cuáles entonces, muchachos, las tareas que nos quedan? Familiarizarse con el genoma de SARS-2 a través de la herramienta del New York Times. O sea, léanse eso, repánselo, más o menos para ir sabiendo qué proteínas, hay unas que son muy grandes, muy chiquitas, ¿sí? Deben entonces instalar el IgB en sus computadores, descargar el contenido de la carpeta tutorial 1 a sus PC y Mac para que no tengan que depender pues de línea, esos son unos archivos muy chiquitos, y cada uno de ustedes en el transcurso de la semana les voy a asignar un genoma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Ángelo le tocó el 24, a María Laura le tocó el 12, a Dani le tocó el 4, ¿sí? Yo les voy a ir asignando genomas y les voy a explicar qué hacen, o sea, cómo abren ustedes el IgB, cómo montan todo, y lo que van a hacer entonces es, así como hicimos con estas mismas diapositivas, usted lo va a poder hacer, va a ir a la tabla de mutaciones y va a decir, ve, mutación en esta, vamos a ir a la proteína, modificó esta proteína, la mutación es sinónima, no sinónima, ¿qué pasó? ¿Es un cambio de aminoácido grave? ¿No es grave? ¿Esta mutación está en todas partes? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y así cada uno va a coger un genoma y lo va a analizar y lo vamos a revisar entonces, pues eso cuadramos, puede que sea ahorita, en 15 días, cuando pues ustedes puedan y acaben y puedan hacer algo así, pues para que analicemos las tareas. Muchas gracias, muchachos. Ya con esto de pronto ya empezaron a entender un poquito, porque yo los tiré a leer literatura así a chancletazos, a que se metieran allá como fuera. Esto les aclaró más cositas, ya lo ven como más amable, ¿les parece interesante? ¿No les parece interesante? Los escucho. Mucho, Sebas, esto es muy brutal y es un tema muy bonito y muy chévere. Sí, sí, Claro, sí. ya permite entender muchas cosas de los artículos porque había varias que eran muy densos. Sí, esto, incluso para mí, para eso tenemos a nuestro Master Jedi, que es el doctor Maldonado, y tenemos al consorcio completo, son súper queridos, que lo que necesitemos nos colaboran, entonces, nada, aprender, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que somos la primera unidad de bioinformática clínica en infectología del eje cafetero, entonces hay que sacarle jugo a esto, nada está escrito de cómo educar esto, ni de cómo llevarlo, acuérdense que aquí arrancamos con el virus, que es sencillo, pero ya después vamos a hacer esto mismo y a caer ya a hacer antibiogramas basados en genómica de tuberculosis, que es mucho más mind-blowing, se los juro. Bueno, muchachos, descansen, que fue yo sé un tema denso, hay que ir a la grabación y a leer y a estudiar, listo.